se ha enfrascado en hacer un diálogo solamente con Chuquisaca y no ha tomado en cuenta Santa Cruz. Ambos departamentos son departamentos hermanos, somos pueblos hermanos. Que un tema que debe unirnos, los recursos naturales, no puede ser manipulado políticamente para dividir. Sabemos de que YPFB ha contratado una empresa para hacer un segundo estudio y ni siquiera lo ha convocado a los dos departamentos para ver si están de acuerdo con ese nuevo estudio. Una vez de que ya se concluya el estudio, se muestre públicamente, hay que acatar. Sea favorable o desfavorable a uno u otro departamento, hay que acatar. Chuquisaca tiene asegurado todo su territorio y que sobre su territorio no hay ningún riesgo. Que el gobierno nacional se comprometió a activar recursos económicos para la exploración y explotación de esto. La preocupación de los hermanos, hermanas del departamento de Chuquisaca estaría, digamos, respondida, porque en el fondo se trata de recursos económicos. Bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles en el país, sobre todo en Chuquisaca, y está con nosotros el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas. Bienvenido, viceministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Priscila, por la cobertura y dispuestos a informarle a la población sobre este tema ingrato para los bolivianos. Bueno, en este momento la situación se ha puesto muy difícil en Macharetí. ¿Cuál es el informe que tiene de este punto donde hace instantes hacíamos un contacto y nos decían que hay gasificación? Bueno, los reportes que nos han pasado, la información que tenemos, es que ante el bloqueo que se estaba realizando a una carretera internacional y por tanto generando un perjuicio para ciudadanos y ciudadanas que no están involucrados en el problema, se ha hecho presente la policía para desbloquear. Obviamente, como conocemos todos, la policía, cuando los grupos no quieren pacíficamente abrir los pasos necesarios, debe acudir a algunos instrumentos para que esto suceda. Es solo la policía que ha estado presente, porque también hemos escuchado comentarios en las redes de que estuvieran militares ahí, que el tema hubiera llegado a una situación dramática y lamentable. Queremos aclararle que de momento no tenemos confirmación de que la cosa haya sido así. Incluso se han comentado de algunas bajas, de posibles muertos. Eso sí, podemos confirmar que no es así. Esta información es muy importante, viceministro, por favor, porque se ha estado especulando y está girando una información de que hay 2 personas fallecidas en este desbloqueo en Macharetí. Usted nos dice que no, porque la información que está circulando es de ciudadanos que se guardan en el anonimato y no creemos que sea lo más apropiado que esas informaciones circulen de la manera que están circulando, porque genera mayor preocupación, genera mayor exacerbación en la población, ¿no? En Chuquisaca, al enterarse de estos supuestos muertos que no existen, obviamente la situación de padres de familia, de estos universitarios que han ido allá, puede generar otro tipo de contingencias que no queremos. Seguramente la autoridad correspondiente, yo no correspondo al área de seguridad en el gobierno. ¿Pero tuvo un contacto con el ministro de Gobierno previo a llegar al canal? Personalmente no, pero canales serios de la misma institución me informan de que esta información que está circulando, ¿no?, emitida por personas, ¿no?, desde el anonimato, no son serias, no se encuadran en la realidad. Obviamente que toda intervención de la policía cuando hay sectores que están, digamos, exacerbados, siempre va a generar el uso de algunos artefactos, como son los gases lacrimógenos. Obviamente que ha habido cierta violencia, porque esto es lo que siempre sucede, pero más allá de eso no hay. También me han informado de que en estas redes están circulando la presencia de militares. No hay militares allá, solamente están miembros de la policía en misión que la ley le
le señala, que es permitir que los ciudadanos puedan desplazarse de manera libre en el uso de su derecho a la libre locomoción. Bueno, a esta hora de la noche, ¿usted sabe si esta carretera ya quedó despejada, ya hay circulación? Ese es el informe que tenemos, que están circulando las movilidades. Esperemos que esta calma se pueda mantener y además resolver, porque también el otro reporte, en este caso no reporte, sino una información que tenemos, es que justamente comunidades, municipios que corresponden a los Sinti Norte, Sinti Sur, muy próximos a Macharetí, se han reunido en el transcurso de hoy día y han sacado un comunicado de que ellos apuestan por entrar en la ruta que habíamos ya acordado con varias autoridades y representantes de organizaciones sociales, ¿no? Y que hay que evitar, ¿no?, las actitudes que no coinciden en el marco de ir buscando respuestas y soluciones a este problema, y más bien han señalado que van a impedir que se hagan los bloqueos, han suspendido toda medida de presión. En la misma actitud entra el municipio. Bueno, se me fue de la memoria otros municipios, ¿no?, más bien de apaciguar los ánimos en la población chuquisaqueña, abrir nuevos escenarios para buscar soluciones en el marco del diálogo y con puertos que al arribar puedan brindarle a la población chuquisaqueña la aspiración que tiene el pueblo de Chuquisaca, como cualquier otro pueblo, que es el contar con recursos económicos para implementar políticas públicas de su desarrollo. Y esto, Priscila, es uno de los elementos centrales justamente de los puntos de acuerdo en los que habíamos avanzado. Rechazados por la Asamblea. Rechazados porque además, Priscila, son importantes compromisos. El presidente Evo ha comprometido activar recursos económicos para en lo inmediato empezar con actividades prospectivas, exploratorias y principalmente ya de explotación de recursos hidrocarburíferos en varias fuentes y yacimientos que existen en el territorio chuquisaqueño. El Ministerio de Hidrocarburos nos señalaban de alrededor de 13 fuentes, con lo que Chuquisaca estaría convirtiéndose en el departamento más importante de la producción de gas. Esta es una propuesta seria, esta es una propuesta racional y consistente que está siendo rechazada no por la población chuquisaqueña, sino por ciertos sectores que se han radicalizado y han desplazado a autoridades y representantes que estaban buscándole de manera responsable, porque además ese fue el mandato que recibieron de sus bases para acudir al diálogo en la ciudad de Cochabamba. Ahora, viceministro, en este acuerdo que se ha firmado no se toca el tema de límites ni el tema de Incahuasi, que es la demanda principal de los chuquisaqueños. No, más bien es el punto del que hemos partido. El primer punto se concreta. Y dice, se ratifica la posición de ambas partes en sentido de dar cumplimiento a la sentencia constitucional. Exactamente. Ese es el primer punto. La sentencia constitucional dice dos. Primero, que debe concluirse el proceso de delimitación en el marco de la ley en actual vigencia. La ley en actual vigencia habla de límites precisos y límites imprecisos. Sobre los límites precisos no hay nada que tocar porque se supone que son puntos georreferenciados y están sostenidos por ley. Y hemos señalado en diferentes oportunidades que hay leyes ya emitidas hace muchísimos años, ¿no?, y con delimitación y demarcación. Esas no se tocan. Esas no se tocan porque ya están definidas. ¿La última? Son los 30 vértices que además corresponden a un límite natural, es el Río Grande, que divide a los municipios de Pucará y Villaserrano, respecto al cual sí se hizo el trabajo, se hicieron los pasos que corresponde, que señala la ley, ¿no?, y concluyó con una firma de reconocimiento de los habitantes del municipio de Pucará, porque aquí también hay que aclararle en Chuquisaca la distorsión de las opiniones de algunos ciudadanos, es que no se habían firmado actas de acuerdo, una de las partes había abandonado, por tanto ese cierre de trabajo de campo es inválido. Queremos decirle a la población que la ley dice que cuando el tramo en ambas propuestas es coincidente,
hay dos posibilidades de acta. Una que se llama de acuerdo, porque no hay nada que debatir, porque es el mismo proyecto de delimitación, y en el caso de que alguna de las partes por alguna circunstancia no esté presente, firma la otra de las partes un acta de reconocimiento, en el entendido de que no hay conflicto de propuestas disímiles. Esto es lo que ha sucedido el 7 de julio del pasado de 2016 en el cierre del trabajo de campo. Entonces, sobre la base del informe y la resolución 090 que homologa todo el trabajo de estas 3 etapas y cuya base es la ley, se ha sancionado, ya se ha promulgado la ley de delimitación en estos tramos, con lo que se habría cumplido el primer mandato de la sentencia constitucional. O sea, en palabras sencillas, no se va a modificar la ley, ni tampoco la resolución que habilita esta ley. No, porque imagínate, Priscila, si esto hacemos allá, límites añejos, o sea, ya hace muchos años delimitados con ley, hurgamos eso y entramos en un ámbito de anarquía, porque límites que están cerrados en nuestro país, con los que no siempre están de acuerdo diferentes actores sociales por diferentes razones, es que una ley es obligatoria y de cumplimiento de todo ciudadano. Entonces todos van a querer reclamar que por una o determinada razón no están de acuerdo con esta parte, con la otra. No puede ser así. Una sociedad moderna como la boliviana y los estados en el mundo se rigen por ley, la sociedad se rige por normas, las normas, las leyes regulan el bien vivir de los ciudadanos. Entonces desde el Estado no podemos cometer semejante irresponsabilidad de hacer eso. Lo que sí se ha puesto en uno de los puntos es que, como dice el acuerdo, se reconoce la plena validez y vigencia jurídica de las leyes, las antiguas leyes. Las antiguas, pero se pone un complemento, se verificará. ¿No? Se verificará esto un poco para la tranquilidad, en este caso de ambos, de las poblaciones de ambos departamentos, ¿no? La delimitación y demarcación de este tramo. O sea, en el lugar. Físicamente. Y además la ley dice, una vez delimitado, porque está delimitado, lo que se haga, es decir, la demarcación y el amojonamiento no deberá modificar los puntos precisos que fueron resultado ya de un trabajo de delimitación. Entonces solamente se hará una verificación, ¿no? Porque además la mayoría de los puntos son accidentes geográficos, porque son las crestas de la cordillera justamente denominada Incahuasi. Son puntos naturales, son también límites naturales, ¿no? Que los fenómenos, estos señales naturales, ¿no? Como crestas del cerro, etcétera, etcétera, son puntos que están descritos en la resolución de 1914, que es la que de manera precisa establece, ¿no?, el límite entre ambos departamentos. Bueno, pero eso está claro, viceministro. Quiere decir que la ley no se va a cambiar y que se esperará el último estudio de YPFB, que según las autoridades estaría el viernes o a más tardar el lunes. Eso no va a cambiar. Y es el punto más importante para los chuquisaqueños. Se han puesto en una posición de pedir justamente eso. ¿Cómo podemos convencerlos a otra cosa? Sí, pero a ver, lo que no va a cambiar y no se va a tocar son ya estas leyes de delimitación. Sí. El segundo punto que ha sido solicitado justamente por el gobierno departamental de Chuquisaca, por observaciones, ¿no?, a supuestas deficiencias que tenía ese informe, el amparo constitucional resulta en la sentencia constitucional que dice, revises, hágase un nuevo estudio. Se está haciendo el nuevo estudio, ¿no? Entonces sería irresponsable, por ejemplo, de mi parte, decir que ese informe va a ratificar exactamente lo que dijo el primer informe. Puede ser que sea así, puede ser que haya alguna modificación. Esto no lo puedo decir, eso lo dirá el resultado de este informe, ¿no? Que justamente están corrigiendo
los defectos que a entender del análisis que han hecho los técnicos en el departamento de Chuquisaca se está mejorando. Información, nos volvieron a solicitar información los de este equipo técnico complementaria que se los hemos dado obviamente para que refrenden seguramente el primer estudio. Si tienen que hacer alguna modificación seguramente lo harán, pero yo me quedo en que es un estudio que se está haciendo por la demanda de la sentencia constitucional y habrá que esperar los resultados de este estudio. Lo que se le ofrece a Chuquisaca entonces es inversión en la exploración de nuevos pozos. Así es, Priscila, y desde el nivel central, más allá de eso que podemos ofrecer, ese es el ofrecimiento, en realidad le está dando al departamento de Chuquisaca, a las ciudadanas y ciudadanos de ese departamento, la posibilidad de contar con recursos expectables, ¿no? Y convertirse en un departamento de alto desarrollo, porque será el departamento más importante en el país por la cantidad de yacimientos hidrocarburíferos, en este caso de gas, ¿no? Para que va a beneficiar obviamente a todo el país y las regalías irán en beneficio de ese departamento. ¿El gobierno está preparando alguna otra propuesta ya que esta ha sido rechazada? No, o sea, nosotros consideramos que el diálogo ha sido agotado, ¿no? Hemos llegado a puntos de acuerdo que son razonables. El presidente Evo se ha comprometido, ¿no? Justamente a ofrecerle a la población chuquisaqueña esto que hemos indicado, ¿no? ¿Qué más se podría hacer? Lo que queda es que la agenda de las autoridades y los ciudadanos de aquel departamento retomen, ¿no? estos acuerdos para que la movilización pueda llegar a un buen puerto. Es decir, ¿no? Que se imponga el criterio sano de la población en su mayoría y podamos estar en breve ya tranquilizando a la población y los bolivianos también más tranquilos, porque no es para nadie es aceptable que un departamento esté entrando en un ámbito de conflictividad y en el que el mayor perjudicado es la propia población chuquisaqueña. ¿El gobierno no va a permitir que se bloquee carreteras internacionales? Es una tarea que le corresponde al Ministerio de Gobierno y seguramente actuará en el marco de lo que sus competencias le señalan. ¿Cuál es el mensaje del viceministro de Autonomía para la gente en Chuquisaca que en este momento está molesta en Macharetí, el bloqueo, la gasificación? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, uno, que retomemos el sentido común, la tranquilidad y podamos analizar de manera más consciente, más serena en este caso, los acuerdos, los puntos a los que hemos arribado, porque ahí están las soluciones para el departamento de Chuquisaca. Es justamente en la línea que estaba el gobernador de aquel departamento, el alcalde de la ciudad de Chuquisaca. En las reuniones anteriores estuvo el rector de la universidad y otras organizaciones sociales, que esta agenda pueda concretarse y se pueda desplazar a otros actores sociales que, en nuestro entender, no están actuando en una línea, ¿no?, de que el pueblo chuquisaqueño pueda encontrar respuestas a su desarrollo. Y yo quiero decir, por ejemplo, el señor Gutiérrez Gantier, que estuvo en la reunión del día domingo y lunes, estuvo en una permanente actitud de rechazo a las propuestas que habíamos hecho, ¿no? Y bueno, o sea, el señor Gantier, Gutiérrez Gantier, nunca va a estar de acuerdo con nuestra propuesta, porque él corresponde a una estrategia de gobierno en el país que no le dio soluciones a nuestro país.
fue una persona de confianza del señor Goni Sánchez de Lozada, fue su delegado prefectural en ese tiempo en Chuquisaca, justamente a finales del gobierno del señor Sánchez de Lozada, y justamente las políticas públicas de ese entonces exacerbaron los ánimos de la población porque no se estaban atendiendo la demanda de grandes sectores de la población boliviana, sino más bien este gobierno dirigió sus políticas públicas en servicio de intereses de sectores, de grupos de poder que felizmente creemos haberlo superado. Viceministro, le agradezco mucho por el de haber estado en Todo a Pulmón. Es importante llamar a la calma a la ciudadanía en Chuquisaca, en este lugar de conflicto como es Macharetí. Gracias por haber estado en Todo a Pulmón. Bueno, el agradecido soy yo, Priscila, y estaremos siempre dispuestos a informarle a la población lo que corresponde. Buenas noches. Muchas gracias. Continuamos con más.